Y a su nombre, demos gloria a nuestro Dios, que es grande y poderoso, que Él es el que nos llamó y nos hizo la invitación en esta noche a este lugar. Yo no sé cuántos se sienten agradecidos en esta noche por estar en ese lugar. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a que vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 22 y 23. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 22 y 23. Amén o misericordia. Bueno, voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y direccionados por su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor, esta es la nueva versión internacional. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Amén. Señor, continuamos pidiendo la guía de tu Santo Espíritu en esta noche. Direcciona, Señor, conforme a tu voluntad. Tú has entregado un bosquejo, has entregado tu palabra, pero Señor, aún en este tiempo sigue direccionando, porque puede haber, Señor, allí cosas que tú quieres corregir y permíteme ser sensible a tu voz, a lo que quieres corregir igualmente. Para que sea entregada tu palabra, Señor, no con dificultades, no para que nadie la entienda, sino para que todos podamos tener un corazón entendible, enseñable también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo recordaba hace poco algo que me impactaba y sé que en alguna ocasión se los compartí. Y era de una persona que se dice llamar cristiana, pues, o podría decir que de pronto sus situaciones, sus circunstancias la llevaron a esto, no sé, no sé qué pasó allí. Pero esa persona a partir de una pérdida, pues, no entendió o buscó otras maneras de sanar su corazón. Y la manera en que lo buscó fue a través de unas prácticas que no son para nada buenas, son prácticas que van muy relacionadas con la nueva era. Y entonces me impactaba mucho esta historia. Yo decía, pero ¿qué la llevó a buscar esta esta opción, sabiendo que tenía a Dios de su parte, sabiendo que que era una persona cristiana? Y cuando tenemos a Dios, nosotros tenemos todo, ¿cierto? Podríamos decir, tenemos todo, no nos falta nada, aún en esos momentos dolorosos. Y entonces, bueno, me impactaba eso, pero hace unos tiempos atrás, hace poco, tuve la oportunidad de compartir con una persona que hace estas prácticas de la nueva era, y ella decía, no, es que a través de esto pude encontrar la sanidad de, de, de una pérdida que también tuve. Entonces hablaba como casi lo mismo y hablaba de su experiencia extrasensorial y todo eso. Eso es como que toman yagé, eso es el yagé que llaman por ahí. Y eso es una práctica que los hacen los chamanes y está de moda, está de moda prácticamente en el mundo en este momento. Muchos toman esa opción por todo lo que, porque todo lo que acarrea y por todas las experiencias. Y yo al escuchar a esa persona lo decía con una manera como tan carismática, tan especial, que yo decía, uy, es tremendo cómo lo comparten, cómo lo hablan, que hace que muchos
tengan la sensación de querer explorar ese tipo de prácticas. Entonces me llevaba como a entender un poco, pero me llevaba el Señor precisamente a esa palabra, porque así como esas cosas que parecen que no son malas, porque la verdad que no lo pintan malo, lo pintan como muy bonito, porque aparte de eso estas personas también visitan la iglesia cristiana y uno dice, ¿cómo es este asunto acá? No lo entiendo, pero eso es lo que se está generando en muchos lugares. Y entonces miraba a través del Señor, me llevaba a través de esta palabra, y para poder comprender un poco de lo que estaba pasando allí, este es un rey llamado Acaz, y lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a encontrar también aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, y en Isaías, capítulo 7, para comprender un poco el contexto de lo que pasa con este rey. Resulta que este rey hizo lo malo delante del Señor, a diferencia de su antepasado David. No hizo lo que agradaba a Dios. Y este rey venía de un abuelo y un padre que habían hecho lo que agradaba a Dios, pero ese rey pues tomó decisiones de no hacer lo bueno y llevó a la ruina también al pueblo en ese momento. Y lo comparan con los reyes de Israel. Un lado estaban los reyes de Judá y al otro lado estaban los reyes de Israel. Y en ese momento de los reinados en Israel, pues los reyes entre más tiempo eran lo peorcito de lo peorcito de lo peor de lo peor. O sea, no había de qué hacer un caldo en ese momento con los reyes de Israel. Pero decía allí que con los reyes de Judá habían reyes que no eran, o sea, tenían parte de rectitud y parte mala, ¿cierto? Como su parte humana. Y entonces mostraba de que en todos estos reyes, el rey Acaz es como de lo peorcito que hay en ese momento con lo que respecta a los reyes de Judá. Y este rey entonces tomó decisiones de buscar los dioses paganos de las naciones que el Señor había echado antes. Y este rey entonces tomó también la decisión de ofrecer a sus hijos, hacerlos pasar por el fuego. Según eso, el dios al que le hacían pasar por el fuego era el dios Moloch, dioses con D pequeña, no son dioses grandes, sino que dioses inventados por las naciones paganas. Y asimismo él hizo todo un poco de cosas que lo llevaron, todas estas decisiones, a que muchos enemigos fueran fortalecidos a través de estas malas decisiones. Y entonces dentro de esos enemigos se levantan el rey de Siria y el rey de Israel y dice, vamos a sitiar a Judá, vamos a acabar con Judá y vamos a colocar allá otro rey. Y entonces esto lo permitió el Señor porque él no había hecho lo bueno, ¿cierto? Y dice entonces que, mirando un poco esa historia, entonces este rey tuvo la oportunidad, el Señor le habló, le dijo, no tengas miedo, y le habla, pero él no acepta la ayuda del Señor, sino que él toma una decisión y dice, no, es mejor unirme al rey de Asiria. Y entonces este rey de Asiria, él se le vende prácticamente a este rey, y este rey de Asiria pues va y le ayuda entre comillas, porque esa ayuda terminó siendo la desgracia para el pueblo en ese momento. Entonces, mirando un poco acerca de Acaz, vamos a mirar algo allí muy importante. Y lo primero es que él deja las puertas abiertas de par en par. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 2, como se los decía, dice, al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas a los Baales. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos según las repugnantes ceremonias de las naciones que él había expulsado al paso de los israelitas.
Y entonces vemos ahí que también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Entonces él siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. ¿Y cuál fue ese mal ejemplo? Abandonar la verdad, seguir a otros dioses, ser desagradecido y caminar a su parecer. ¿Será que se parece un poco a como muchas veces se está caminando quienes se llaman ser cristianos a veces? Pues porque, bueno, uno lo generaliza en toda la iglesia. Es a veces como muchas veces se está caminando, abandonando la verdad, porque seguimos la verdad a medias, seguimos a otros dioses a veces y caminamos desagradecidamente y caminamos a nuestro parecer. Entonces es así como él deja esas puertas abiertas para el enemigo. Y es ahí donde vamos a ver que las malas decisiones traen consecuencias sobre nuestras vidas. Y dice en el versículo 5, por eso, y es importante recordar eso, por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. ¿Por qué? Por su mal caminar, por su desobediencia. Y es que nuestras malas decisiones provocan que traigan consecuencias. Podemos arrepentirnos, pero las consecuencias van a venir de una u otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos caminos, el bien y el mal, por el cual tenemos nosotros un libre albedrío para tomar la decisión. Y entonces Acaz, a pesar de ser hijo de Jotán, que dice allí la palabra, aunque también lo pongo un poco en duda en el 27:2, dice, Jotán hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Y Jotán era el padre de Acaz. Y uno podría decir, él tuvo un buen ejemplo, tuvo un papá que le enseñó, tuvo un abuelo que le enseñó a hacer lo que agradaba al Señor. Pero él tomó decisiones. Y no sé, a veces también dentro de la iglesia podrían haber quienes dicen, soy cristiano porque yo nací en cuna cristiana. Mis padres me enseñaron a ir a la iglesia cristiana, pero eso no es garantía. Desde que estés tomando una mala decisión, ¿qué te hace pensar que sigues siendo cristiano, cierto? Nosotros somos cristianos a partir de que hemos decidido seguirle, hemos rendido nuestra vida a Cristo y hemos demostrado que llevamos una vida donde Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces, él dice que por eso el Señor lo entregó al poder del rey de Siria, porque no estaba haciendo lo bueno. Y ahí es donde vemos que Dios le da el poder al enemigo para derrotarnos. La desobediencia hace que el enemigo gane poder para derrotarnos a nosotros. Hay una palabra que repetimos con mucha rapidez, pero olvidamos que para que se pueda cumplir necesita algo muy importante de nuestra parte, es la obediencia. El enemigo ya está vencido, mis hermanos. Cuando Cristo venció en la cruz, el enemigo está vencido, pero queremos ver su efectividad. Es necesario vivir en obediencia. Y esa es la parte que a veces no queremos ceder. Queremos el cuidado, la protección sin tener que pasar por la obediencia. La desobediencia termina siendo un terreno que se le cede al enemigo, donde él puede fortalecerse. Pero aunque el enemigo no es más fuerte que Dios, si nos salimos de la cobertura del Altísimo, el enemigo termina teniendo ese poder para derribarnos. Estamos cediendo, abriendo puertas de par en par. Yo a veces tengo un oído chismoso, mis hermanos. Un oído chismoso, por acá estoy. No, por un lado estoy hablando con una persona y por ese lado escuchando a veces como lo que...
Arrepiéntese. No, y en ese video chismoso yo estaba en la tienda comprando algo y escuchaba a una señora hablando de que ella sentía como persecución, que estaba varias noches sin poder dormir. Y entonces otra le decía, no, vea, tome el Salmo 91, báñese con ruda. Pero yo en ese momento no capté, pero ya después dije, "Ve, la gente sí es rara. Si pudiéramos entender el contexto del Salmo 91 que dice, al que habita bajo la sombra del Altísimo, de que eso se trata de obediencia, no de leerlo, no se trata de yo repetir, no se trata de, ay, sí, es que ya me lo aprendí, sino de vivirlo, ¿cierto? Vivir ese bajo la sombra del Altísimo. No se trata de simplemente repetirlo. Entonces yo decía, uy, así muchas cosas hacemos diciendo, no, esta es mi protección, esa es mi manera de protegerme. Y entonces vemos allí que a veces podríamos recurrir a esos recursos raros, extraños, léalo y báñese con ruda. O sea, que tiene lo uno con lo otro, no tiene nada que ver. Pero así es como el mundo muchas veces nos ha enseñado las cosas. Y entonces es allí donde vemos también ese hombre, Acaz, de mal en peor. Tras de vivir en desobediencia, en esa búsqueda de protección, termina acudiendo en una rendición a un enemigo para poder derrotar a otros enemigos. Y quizás los problemas que tenemos es que queremos respuestas prontas de Dios sin ni siquiera humillarnos y reconocer que nos hemos equivocado. Porque nosotros podríamos estar pasando situaciones difíciles, las cuales tomamos en un momento de desespero, sin tomar en cuenta al Señor, y trajeron consecuencias a nuestra vida. Pero a veces en el desespero de buscar la solución, terminamos de mal en peor. Y entonces dice allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, en el versículo 7, que Acaz, al verse como que iba a ser atacado por Israel y Siria, buscó refugio y no precisamente en Dios, sino en el peor lugar, Asiria, pueblo enemigo, dice allí. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven a librarme del poder del rey de Siria y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Entonces, eso es como lo que pide la solicitud, el refugio que él encuentra. Pero yo veía allí que acá tuvo la oportunidad de parte de Dios. Y no porque acá fuera agradable a Dios. Dios estaba mirando al pueblo de Judá y estaba mirando en misericordia, que quería darle esa ayuda, le estaba ofreciendo esa ayuda. Y dice allí en Isaías, capítulo 7, dice: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque, como cuando uno recibe una mala noticia y uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces el Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavadero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de Resín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá.
La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Rezín, pero dentro de 75 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser su pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, no les basta con agotar la paciencia de los hombres, por eso el Señor mismo les dará una señal. Entonces allí viene la señal del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero entonces el Señor le cede esa oportunidad donde le dice, pídeme ahora una señal para demostrarte que yo voy a estar contigo. Pero él en su orgullo dice, no, porque a veces somos como muy espirituales en las respuestas. No, yo qué te voy a estar como ocupando, qué te voy a estar como tentando, como probando, como todo espiritual. No, yo sé que tú eres Dios, o sea, así a veces resultamos, pero si el mismo Dios estaba diciendo, pídeme una prueba, ¿cierto? Pídeme una manera de mostrarte, ¿cierto? Que lo voy a hacer. Porque el Señor conocía el corazón de Acaz. Pero entonces el rey simplemente se queda como, no la necesito. No la necesito era porque su corazón estaba en otro lado. Muchas veces nosotros hemos buscado la guía de Dios, pero no estamos preparados para las respuestas. Él le dijo, mantén la calma, no temas y solo limítate a poner tu confianza en Dios. Pero como queremos un socorro urgente, una ayuda ya, estos son de las palabras que terminan muchas veces echadas en el saco roto. Como también el Señor muchas veces nos ha hablado y recordaba que las palabras siempre que nos habló durante todo el ayuno, nos recordó, nos recalcó, nos insistió en no tengan miedo. Nos recordó, nos dijo, no va a ser fácil, pero confíen. No tengan miedo, no tengan miedo. Y uno quisiera que hubiera dado como, más especificaciones, como más, pero no, de eso se trata. De eso se trata, que de probar la confianza que nosotros tenemos en el Señor y la dependencia que nosotros tenemos en Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos dice, confíen en mí? Si la respuesta que necesitamos es de urgencia, entonces ¿será que buscaremos en otro lado? ¿O permanecemos mejor confiando en el Señor? Porque nosotros decimos fácilmente, no, sí, vamos a confiar, pero llega el desespero, el desespero, la insistencia de los enemigos alrededor, y es ahí donde nosotros flaqueamos y decimos, no, esa no era la palabra que yo esperaba. Yo esperaba que me dijera que ya iba a derrotarlos de una vez, porque así somos nosotros, de ese tamaño. Cuando el Señor nos dice, confía, espera, no temas, coloca la confianza en mí, y nosotros, no, yo quiero que me diga que esa deuda ya va a ser cancelada. Quiero que me diga que esa enfermedad ya voy a ser sano de una. Entonces son como esas palabras que estamos esperando, pero el Señor nos dice, confía, no temas y solo limítate a poner tu confianza en Él. Y entonces la excusa precisamente de este hombre fue que no quería probar a Dios, cuando en realidad lo que él quería era confiar en el rey de Asiria. Y entonces ahí es donde vienen los malos negocios, en los cuales muchas veces terminamos nosotros, muchas veces involucrándonos, negociando con el enemigo, a pesar de que la oferta que Dios le daba fue ten cuidado, pero no te asustes, no tengas miedo ni te acobardes, lo dice Dios habla hoy. Pero no sintió eso una ayuda segura, vio a Dios pequeño para todo esto.
Y así a veces nosotros estamos colocando a Dios como pequeño, porque nuestra desconfianza está haciendo que veamos a Dios pequeño. Por eso le resultó más conveniente buscar en otro lado esa ayuda. Y como lo dice allí en Segunda de Reyes, capítulo 16, segundo libro de Reyes, y a cambio se presentó como siervo e hijo de su propio enemigo, dice esta versión, siervo y vasallo. Y entonces, cuando nos resistimos a aceptar la ayuda de Dios, terminamos cediendo a ser esclavos de nuestras malas decisiones. Esclavos de un trabajo, esclavos de una relación, aún de una enfermedad y tantas cosas que cedimos lugar porque nos resultó más fácil confiar en la ayuda del hombre antes que en la ayuda de Dios. ¿Por qué? Nuestra propia desobediencia no nos deja ver la grandeza de Dios. Cuando estamos caminando en nuestro parecer, es difícil que nosotros podamos entender lo grande que es nuestro Dios. He encontrado una pregunta que se hacía: ¿de qué bendición se pudo haber perdido acá si se hubiera rendido y sacrificado a Jehová como la misma energía y corazón completo con la que se rindió al rey de Asiria? ¿De qué bendición pudo haberse perdido? Donde nosotros estamos rindiéndonos como siervos antes que a Dios mismo, será la misma entrega con la que nosotros nos rendimos a veces en un trabajo, en una relación. Será la misma rendición con que nosotros nos entregamos, como lo hacemos con Dios. Porque Él estaba diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Y entonces el Señor me llama que basta solo con mirar a qué le colocamos más el alma y el corazón para descubrir aquellos ídolos ocultos que a veces tenemos. Que es pesado, porque uno dice: no, yo te amo, Señor, pero uno empieza a mirar para dónde va más la balanza. Y a veces la balanza pesa más de un lado que para el lado de Dios, la mayoría de las veces. Acá se sintió atraído por la adoración que vio allí en Damasco, y eso lo llevó, como le inicié, y eso lo llevó a decir: no, es mejor unirme, pedirle ayuda al rey de Asiria. Y vio más capacitados y más fuertes los dioses de Asiria, pero su propia desobediencia no le permitía ver que hay un solo Dios grande y temible, el cual es digno de toda adoración. Amén. Leía un comentario de un señor Meyer, dice: esto explica por qué en la actualidad tantas iglesias ponen su confianza en herramientas técnicas y en principios de éxito terrenal. Y nos advierte que la iglesia no tiene derecho de ir al mundo por sus métodos y principios. Pero la iglesia está mirando: ay, allí cómo lo hacen. ¿Sabe qué hizo el rey Acaz? En el segundo libro de Reyes, capítulo 16, hay una explicación más profunda, donde dice que él se desplazó hasta allá, hasta Asiria, y vio allá en Damasco cómo era que adoraban a sus dioses y cuál era la plataforma, y él se impactó como de toda su parte como artística, se dejó llevar por lo que vieron sus ojos, y hizo una copia, le mandó el pantallazo allí a Urias, creo que se llamaba ese, Urias, creo que se llama Urias, sí, perdón. Urias, el sacerdote que había en ese momento, y le manda la copia, el pantallazo, y le dice: qué bueno que nosotros hagamos como algo así, una réplica de cómo estos adoran a sus dioses. Y entonces desplazó mucha parte del templo, hizo modificaciones y lo hizo pues a su manera, y entonces todo eso provocó que él modificara y adorara a esos dioses que finalmente parecían como más grandes que el mismo Dios, porque para él eran más grandes porque habían ayudado a ese pueblo, pero él no había entendido
que cuando nosotros estamos en desobediencia, cualquier Dios termina siendo más grande para derrotarnos. Y entonces no vemos la grandeza de Dios. A veces las iglesias también quieren en esa tendencia de buscar copiar, ay, es que el lugar se veía oscuro, entonces cuando pasaban las cámaras, eso se ve muy chévere, la persona se ve así, las luces se ven muy lindas, los jóvenes les gusta, y entonces como tratar de imitar muchas cosas del mundo, y él trata de hacer eso. Así mismo podríamos nosotros estar yendo, buscando en otro lado, otras fuentes, lo que no necesitamos, colocando a nuestro Dios como si fuera algo pequeño. Acaz no entendió o se negó a entender que si no había conocido la grandeza de Dios fue por causa de su mal camino y sus malas decisiones. Por eso, mis hermanos, allí lo que el Señor me invitaba es, ¿será mejores los dioses de afuera que nuestro Dios? ¿Será? Porque a veces parece que camináramos como así, de ninguna manera. Por eso no debemos rechazar su ayuda en la que nos invita a confiar, no temer y esperar. Aunque se necesite con urgencia que me resuelva mis problemas. No estamos llamados a buscar en otro lado lo que con certeza tenemos hoy, a un Dios grande y poderoso. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, a ti damos toda la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias, nuestro ayudador. Eres quien nos sustentas cada día. Eres quien nos sostienes, eres quien nos guardas, eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Señor, ¿a quién iremos, mi Rey? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, el mundo ofrece tantas cosas, tantas opciones, pero Señor, me traes a memoria en este momento. Ninguno de ellos ofrece una vida eterna, la garantía de una vida eterna. Pero a veces nuestra necedad, nuestra desobediencia nos hacen olvidar tu grandeza. Que tú siendo un Dios tan grande, enviaste a tu Hijo unigénito a morir en una cruz por cada uno de nosotros, para darnos salvación, porque la deuda era insuperable, impagable para nosotros. Pero en tu grandeza, siendo Dios grande y poderoso, que simplemente te pudiste haber quedado quieto, indiferente a nosotros, nos miraste con misericordia, porque lo que aún te hace más grande es tu gran amor. Ese amor que ningún otro Dios puede tener. Señor, perdónanos las veces que hemos buscado equivocadamente en otro lado. Perdónanos, Señor, porque cuando hemos buscado en otro lado, te hemos vuelto como si fueras un Dios pequeño, incapaz de sacarnos. Cuando ya diste todo, hiciste lo imposible en nuestras vidas, nos diste salvación, nos diste vida eterna. Habrá alguien que pueda hacerlo, solamente tú, mi Dios. Por eso a ti adoramos y por eso a ti glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.